Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como dice el título, vamos a ver lo que es cosmovisión mítica. Primero que nada, recordemos que una cosmovisión es una forma de ver el mundo. En general, va a tener que ver con un tipo de mirada acerca del mundo en un momento determinado y en un lugar determinado. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía en el video de Cosmovisión Trágica, cada ser humano va a visualizar el mundo de determinada manera teniendo en cuenta la sociedad a la que pertenece y el momento histórico por el que está atravesado. No es lo mismo la forma de ver ciertos aspectos del mundo que tenemos nosotros en este momento que hace 20 años atrás. Eso ustedes lo notarán cuando hablan con sus papás o con sus abuelos de determinados temas y suelen decir algo así como, bueno, no, pero eso no está bien o eso así no era antes y demás. Bueno, porque como el tiempo cambia, la sociedad también va cambiando y el contexto que nos rodea va cambiando, nuestra manera de ver lo que nos rodea va a variar. Entonces vamos a notar una gran diferencia entre cultura y cultura y entre tiempo X a tiempo X. Los mitos clásicos que ustedes conocen están ubicados en épocas muy remotas y antiguas, en donde la ciencia no existía y la explicación más sagrada o religiosa era lo principal. Históricamente, el ser humano ha intentado conocer más del mundo que lo rodea. Tiene la necesidad de conocerlo y de dominarlo. La falta de ese conocimiento siempre ha llevado a construir explicaciones desde las sociedades más antiguas hasta las modernas en las que la ciencia es la base. Obviamente, en épocas remotas, donde la ciencia no existía, las explicaciones que se generaban acerca de aquello que no se conocía, como la existencia del día y la noche, la naturaleza, la creación del mundo, Dios, el amor, etc., eran sobrenaturales y ligadas a lo religioso. Bueno, ¿cómo? Se generaban historias verdaderas, sagradas, ejemplares y significativas para esa población. Es decir, que esas historias para esa sociedad eran muy importantes, eran casi indiscutibles, porque tenían relación directa con los dioses. Asimismo, esas historias servían como modelos de conductas, como ejemplos de cómo comportarse. Y eran muy importantes, como dije recién, porque realmente influían en el modo de comportamiento de las personas que pertenecían a esa sociedad. Esto no quiere decir que esas personas no supieran diferenciar entre lo que es real o no, sino que lo que quiere decir es que lo sagrado era para todos verdad. Incluso su conocimiento era tan importante que a veces se incluían como parte de determinadas iniciaciones. Una qalamchi aqallaavuq unuunsaqpit unguallatni nunamni. Esta historia es muy antigua, de cuando los enormes mamuts aún vagaban por nuestras tierras. Es la historia de mis dos hermanos y yo. Cuando los tres éramos jóvenes, nos enseñaron que el mundo está lleno de magia. La fuente de esa magia está en las cambiantes luces que danzan a través del cielo. La mujer chamán de nuestra aldea nos dijo que esas luces son los espíritus de nuestros ancestros y que tienen el poder de hacer cambios en nuestro mundo. Lo pequeño se vuelve grande. El invierno se convierte en primavera. Una cosa siempre se convierte en otra. Pero el mayor cambio que he visto fue el de mi hermano. Un muchacho que desesperadamente quería ser un hombre. ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Ocúltense, ocúltense! ¡Kenai! ¡Ah!
ordeñen jamás a un caribú. No, hermano, no. Oigan, ¿quieren estarse quietos? Déjalo, Cita. Después de hoy no querrá tratarme así jamás. Oh, sí, la famosa ceremonia de tu hombría. No importa lo que el espíritu diga, tú serás siempre el hermano bebé. Ah, sí, di eso cuando tenga mi tótem. Bebito. Oigan, estén quietos. Hay que sacar ya esos peces para llegar antes a tu Ustedes ceremonia. pensarán que esto Así que solo traten de ocurría estar tranquilos, por antes, favor. muy antes. Pero lo cierto es que esta cosmovisión aún está vigente. Pensemos en la religión a la que cada uno de nosotros pertenece. Por ejemplo, en mi caso, a la religión católica. Se dice en la Biblia que el mundo fue creado por Dios, que Él nos va a recompensar con una vida eterna y que para ello vamos a tener que cumplir con determinados mandamientos. Cualquier creyente cree en esto, mientras que una persona atea solo lo va a ver como parte de la cosmovisión mítica. Sin embargo, alguien que cree no va a dudar en que esto sea verdad y hasta puede ofenderse si alguien le dice lo contrario. ¿Esto quiere decir que un católico no diferencia entre el real o no? No, solo quiere decir que cree en relatos que considera sagrados y no los discute por eso mismo. Pensemos asimismo en relatos que dan determinada explicación mágica en otros contextos. La historia del chupacabras, el pompero, el sobrerón, etc. Son leyendas urbanas que son sumamente creídas en determinadas zonas, incluso hay gente que dice que los vio o escuchó alguna vez. Además, los mitos y leyendas que se incluyen dentro de la cosmovisión mítica han sido revalorizados, reescritos y retomados en la literatura, el cine, las series, los cómics, los dibujos e incluso los juegos, como por ejemplo God of War, que utilizó como personaje principal, basándose en la mitología griega, a Kratos o Kratos. Paréntesis, no jugué al juego, no lo conozco, investigué para hacer esto, ¿sí? Que era la personificación masculina de la fuerza y del poder. Era hijo del titán Palas y de Estigia y formaba parte del séquito de Zeus junto a su hermano Celo y sus hermanas Bia y Nike. Participó en la lucha contra los gigantes y en la lucha contra los titanes. Fue quien ayudó a Hefesto y a Bia a encadenar y cegar a Prometeo cuando éste fue sorprendido robando el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres. Este fue Kratos en la mitología griega. El juego lo utiliza como personaje principal para establecer otras historias y otras guerras dentro del juego, que claramente no conozco con detalle, ¿no? La mitología griega, la romana y la nórdica aún siguen llamando la atención y son sumamente utilizadas e incluso forman parte de la inspiración para nuevos relatos. No sé, pensemos en Vikingos, la repercusión que tuvo esa serie. Otras como Last Kingdom, pensemos en películas como un poco más viejitas como Troya, Percy Jackson y algunas otras que seguramente me estoy olvidando. Pensemos en la influencia que todo esto tuvo en cómics de Marvel. Cuestiones o cosas que nosotros al día de hoy consumimos como súper actuales tienen una base y una influencia de todo esto que parece tan antiguo. Y a su vez la cosmovisión mística como tal sigue, como les explicaba hace un rato, repercutiendo en nuestra sociedad y en nosotros sin que nos demos cuenta. En la próxima clase les voy a explicar bien la diferencia entre mitos y leyendas y los distintos tipos, pero por el momento es más que nada las características de la cosmovisión mítica.